Y ahora lo que nos toca, que es la masterclass online de anatomía topográfica de riesgo. Para que me conozcan un poquito más, yo soy de Sucre, Bolivia, de la capital de Bolivia, la capital constitucional de Bolivia, perdón, histórica de Bolivia, la constitucional es La Paz. Por si alguno siempre se pregunta que la capital es La Paz y no Sucre, pero es Sucre, la verdad. Sucre es como que llegan de otros departamentos, incluso de otros países, para poder venir a las clases que nosotros damos, ¿no? Eso es una alegría para nosotros porque estamos cumpliendo objetivos que nos hemos trazado cuando creamos el centro de posgrado. Ya bueno, les decía, ¿no?, que estuvimos en el Congreso aquí en México. Y a ver, voy a checar esto que me interrumpe. Aquí está, listo. Y bueno, con personas excelentes, ¿no?, de armonización integral. Y bueno, les decía, este es un curso que hicimos con el doctor César Lamas aquí en Sucre. César Lamas de la Universidad Mayores de San Marcos, de Perú, de Lima, Perú. Es un referente también en lo que hace. Y hacemos varios cursos así. Nuestra intención es de ser una referencia también en Bolivia, de dar buenos cursos, de ser un centro de posgrado idóneo, ¿no? Una de las grandes alegrías que tuve este año fue haber tratado a nuestra Miss Chuquisaca, que terminó en muy alto nivel, salió mejor sonrisa en el Miss Bolivia, ¿ya? Y salió finalista también del Miss Bolivia. Y bueno, le hicimos el rostro también, le hicimos los dientes y obviamente le hicimos armonización y quedó muy bella. Eso es lo que yo les quería compartir. Y empecemos con nuestra masterclass, ¿no?, que es a lo que vinimos. De nuevo, muy buenas noches a todos los que están escuchándome. Y espero les guste esta clase, que es una clase, es una introducción a una clase, a un módulo que nosotros damos en 3 días y se resume, ¿no? Se resume un poco. Yo hablaba con las organizadoras y vamos a tratar de vamos a tratar de dividir los temas para darlos en en las siguientes fechas que se puedan dar, para que sea un poco más explicativo, no tan a la ligera, porque considero que es un tema muy lindo, muy especial, muy obligado, que se tiene que estudiar, ¿ya? Para que nosotros seamos un poquito más analíticos en el trabajo que hacemos, ¿ya? Para que nosotros hagamos tratamientos mucho más seguros de lo que actualmente ya hacemos, ¿no? Para que la idea es siempre, yo soy director de varios posgrados de armonización orofacial y trato de impartir en todos los pensos, en todos los programas, lo que es anatomía y anatomía topográfica de riesgo, como módulos principales, justamente porque te hace pensar, te ayuda a poder discernir y saber pensar. Porque las complicaciones como la que estamos viendo existen y van a existir siempre. Lo que importante es que se puedan formular soluciones. Eso es lo que más nos importa a nosotros, ¿no? Que se puedan formular soluciones, no que no existan. Algunos de los que me están escuchando tendrán más experiencia en el asunto, reconocerán lo que está pasando en estas fotos, y otros no tanto, ¿no? Pero no importa, del que esté empezando desde cero o el que ya tiene experiencia, esto le va a servir absolutamente a todos. Y nosotros como personas de salud, como personas del área de la salud, entendemos que ninguno está exento de tener problemas, obviamente como los que estamos viendo, nadie. Yo la tuve, la gente más experimentada, créanme que también tuvieron sus complicaciones, ¿ya? O sea, complicaciones, nadie quiere tener complicaciones, evidentemente, pero las tenemos, las vamos a tener. Es como que un implantólogo le falla un implante, rechaza un implante, no se integra, algo pasó y es un fracaso. Si quiera, de alguna manera sigue siendo un fracaso, pero del fracaso también se aprende. Ahora, no quiere decir que sea un mal profesional, sino que tiene que saber, el buen profesional que tiene complicaciones, tiene que saber dar soluciones también. Eso es otro punto, ¿ya? Que también lo vamos a hablar. Nosotros normalmente vemos el lado bello,
el lado seguro, el lado lindo de lo que es medicina estética o armonización facial, ¿ya? Pero no vemos esta parte que no se publica mucho en Facebook y que es importante, importante ver, y que está, y que está registrado y que se encuentra en la literatura y que se tiene que leer, ¿ya? No llegar a algo avanzado, como lo que estamos viendo, que muchos ya están reconociendo, las necrosis, por ejemplo, es lo ideal, ¿ya? Eso es lo importante. A eso también nos vamos. Lo ideal es que obviamente las complicaciones que podamos tener sean complicaciones leves, lo más leves posible, y saber cómo, les repito nuevamente, les redundo, solucionar esa complicación. Bueno, complicaciones con rellenos, tipo ácido hialurónico, complicaciones con combinaciones con hidroxiapatita, incluso con plasma gel y lipotransferencia, que está descrito en la literatura. Está descrita en la literatura, ¿bueno? Pero vamos más adelante, a manera de introducción, un poquito más les voy a hablar de historia y de generalidades, ¿ya? Los fillers son la alternativa más, perdón, más segura, más popular, los rellenos, ¿no? Para rejuvenecimiento facial no quirúrgico, eso entendamos, ¿ya? Entonces la gente que está haciendo armonización facial entienda que el manejo de filler, de los rellenos, es muy importante, porque es popular, porque la gente lo requiere, la gente lo pide también. Pero 5.5 millones de inyecciones se hicieron con filler mundialmente en el 2014, ¿ya? Según la SAC, que es un organismo regulador en Estados Unidos, el número de procedimientos mínimamente invasivos ha aumentado en un 312% entre lo que es el 2000 y el 2017. Imagínense, ha aumentado mucho. Y existen 9.5 millones de procedimientos cosméticos con rellenos, con fillers, solo en Estados Unidos entre lo que es el 2015 y el 2019, ¿no? Entonces, aumentó mucho, aumentó bastante si podemos analizar, ¿no? Y solo en Estados Unidos estamos hablando. ¿Y esto a qué me voy? Ha crecido la cantidad de complicaciones, de expertos, entre comillas, porque hablábamos recién hace poco de cursos cortos, cursos sin mucha base científica, sin mucha ciencia basada en evidencia, y obviamente existen las complicaciones, las complicaciones. Existe eso, y eso existe en todo lo que es América Latina sobre todo, incluyendo nuestros países, ¿no? Este es un estudio realizado por Katy Bellesneck y colaboradores, les voy explicando un poquito más, ¿ya? Es un estudio que yo me baso mucho para poder hablar esta primera parte. ¿Y qué nos dice? Que entre el 2016, entre 1996 y el 2015, ¿ya? Existen, perdón, 2010 y 2015, perdón, existen 98 reportes de ceguera inducida por la aplicación de fillers, ¿ya? O de rellenos, y siendo la mayoría reportada en los últimos 5 años. Ya estamos hablando de ceguera, de una complicación bastante cruda, bastante complicada, perdón, la complicada de redundancia, bastante mayor, digamos, ¿no? Son resultados impresionantes, pero las complicaciones que vamos a ir viendo son todavía más impresionantes. Y la forma en que se dan también es interesante saber cómo puedes llegar a una complicación simplemente con un relleno, con una jeringa de 1 ml, por ejemplo, de ácido hialurónico, ¿verdad? Les repito, nadie está libre de una complicación o de resultados poco satisfactorios, absolutamente nadie, ¿ya? Y estos son casos reportados. ¿Cuántos serán en total los que existen? Porque estos son solo reportados, ¿no? Eso también tenemos que ir tomando en cuenta. Bueno, en cuanto a la evidencia, y esto se refiere a que son datos irrefutables. De evidencia, me refiero a que es ciencia basada en evidencia, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y se refiere a que son datos totalmente irrefutables, que están escritos, están documentados, están valorados, están evaluados, ¿ya? Y
¿Qué nos aporta este estudio? El mismo estudio de Katy Belesney. Que el 2013, ¿ya? Sacan un nuevo estudio, perdón, de Ostrup, si no me equivoco, sobre complicaciones con rellenos. Y este autor, este investigador, perdón, es médico estético, es muy enfático, cirujano médico estético, es muy enfático al dar como resultado que la necrosis y la ceguera están entre las complicaciones más relevantes que existen, ¿ya? Te puede provocar necrosis cuando se hacen fillers o rellenos en la nariz, en una remodelación, por ejemplo. También en el relleno de un surco nasogeniano, que es lo más común que se hace, que es lo que más se populariza también, ¿no? Y incluso es lo que más, obviamente, más enseñan, digamos, en cursos pequeños, en cursos cortos. Vemos que en este estudio también la ceguera se puede dar cuando realizamos rellenos en la zona de la glabela, en la zona de la glabela, en la zona también de la nariz y en la zona periorbitaria. Este estudio es hermoso, me pueden escribir, después les voy a dejar mi correo y pueden ir analizando ustedes mismos, ¿ya? Pero el artículo que antes yo les mencionaba de Katy Belesney, donde los resultados son también alarmantes, como este otro estudio, ¿ya? Las complicaciones más frecuentes, aquí, ¿ya? Se dan cuando se inyectan, o se inyectaba, mejor dicho, en el 2015 anteriormente, en la glabela, ¿ya? Luego pasábamos a la región del nasal, o la región nasal y del surco labial, digamos, y la frente. Todo esto está documentado. Existen complicaciones, hay complicaciones. Algo interesante también en este estudio de Katy Belesney es que los rellenos o los fillers relacionados a la ceguera corresponde fundamentalmente a los rellenos, en ese entonces, ¿no?, de grasa autóloga, que es lo que pasa en la lipotransferencia, que también se enseña, ¿ya? Y posterior, y consiguientemente, con lo que es el ácido hialurónico. Es por eso que tenemos que empezar sea cual sea el programa que se tenga, hablar siempre de anatomía. Sobre todo, no de lo que tenemos o vemos, sino lo que no vemos y no debemos tocar, que es lo más importante. Y lo que no debemos olvidar, porque anatomía, yo sé, todos estudiamos en pregrado, estudiamos mucho anatomía, hay gente muy experimentada en anatomía, pero créanme que nunca, nunca dejamos de aprender. Pero sigamos con esta autora que tiene un trabajo fenomenal sobre lo que son complicaciones, ¿no? Sobre lo que es, sobre todo, ceguera asociada con fillers. Yo lo que más quiero que entiendan en esta charla, lo que más quiero que aprendan en esta charla, es a tener cuidado y a entender que hay zonas exclusivas en el tercio superior, en el caso del tercio superior que vamos a hablar ahora, que no debemos ni acercarnos, que tenemos que tener altísimo cuidado y respeto. Y me encanta ser redundante en esta parte, ¿no? En el cuadro de abajo, nuevamente vamos, es muy interesante, pues, una revisión sobre la ceguera, ¿no? Esencialmente, se basó este estudio en el uso de ácido hialurónico, ¿ya?, hidroxiapatita, grasa autóloga y ácido poliláctico. Uno cree que el ácido poliláctico, que actualmente entró mucho más en boga, entra del lado brasilero, entra bastante la escuela de lo que es el uso de ácido poliláctico, ¿no? O también otro tipo de bioestimuladores, ¿no?, que actúan también con relleno, ¿ya? Uno dice que es seguro, pero sin embargo se documenta mucho, se está documentando bastante los casos de complicaciones con estos materiales, ¿ya? El 2015, nuevamente nos vamos a observar que los riesgos de inyectar en la región de la glabera era bastante alta.
era. Después correspondía a la región nasal, como les dije, y posteriormente a la zona nasogeniana, y después los otros lugares, ¿no? Pero sobre todo esos tres lugares. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó antes de la pandemia, ¿no? El 2019, es que se cambia la región más peligrosa. Ahora, lo que yo les decía, entonces fue cambiando antes de la pandemia el tema de las complicaciones de ceguera, de obstrucciones de ceguera posterior. Entonces, más que nada, fue por un tema de que se entendió que existía una obstrucción vascular a distancia que puede provocar esto. Estando lejos, ¿ya?, de lo que era la zona orbitaria. Entonces, este estudio me relaciona a la tendencia cosmética, para que me entiendan, de lo que un paciente busca en ese momento, ¿ya? Es decir, que antes se inyectaba más en la zona de la glabela, y ahora se entiende y se sobreentiende, mejor dicho, que no se debe ni tocar esa zona con ácido hialurónico con un otro relleno, porque esas son las porque es Ya. por eso que las complicaciones ¿No? bajaron, ¿no? Eso es Pero bueno. aumentaron las complicaciones en la zona nasal con la rinomodelación, la famosa rinomodelación. Entonces, va de ¿Cómo? acuerdo también a la tendencia, la No, no, no. estadística de esa complicación, a la tendencia estética del momento, ¿no? Pero convengamos algo, el material más común, el material más famoso actualmente son obviamente los rellenos en medicina estética, incluyendo obviamente como número uno el ácido hialurónico. Y entonces, al hacerse tan popular, al utilizar más y más y más, obviamente los problemas también han aumentado. Lo que pasa es que básicamente estos materiales, muchos son excelentes biomodeladores, estos rellenos, ¿ya? Lo que sí no ha cambiado, queridos alumnos, es que son las zonas de riesgo. Y eso también tiene que estar claro. Eso es lo que no ha cambiado, ¿ya? Como ya lo mencionamos anteriormente, ¿ya?, la zona nasal y la zona glabelar, para que tengan un poquito de entendimiento, corresponde a un tercio de todo lo que es complicaciones con rellenos en esta zona, en este primer tercio, del tercio superior, perdón. Y los otros 2 tercios se dividen en lo que es la zona frontal, labio superior, y bajando un poquito del tercio medio, existen muchas complicaciones con el labio inferior y lo que es la zona de la mejilla. Ya, pero eso lo vamos a ir viendo después. Ahorita aboquémonos en el tercio superior. Viendo un poquito más este esquema y lo que estamos analizando, ¿ya? Podemos entender lo que les decía, que no es solo la zona supratroqueal o supraorbitaria la que nos juega un papel fundamental en lo que son complicaciones, sino también están involucradas la zona infraorbitaria, ¿ya? La zona cigomática facial, labial superior y labial inferior. Por lo que simplemente por el tipo, esto entiendan, y esto lo vamos a ver si es que hacemos tercio medio, lo vamos a ver mucho mejor. Por el tipo de anastomosis que existen, los angiosomas que existen, usted puede hacer un relleno en una zona, por ejemplo, en la zona nasogeniana o labial, obstruir una arteria y lamentablemente esa anastomosis, ¿ya?, esa complicación puede llegar a provocar una ceguera al paciente. Y esto está documentado, esto está descrito, ¿ya? Esto no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo. Es así de simple. Y es lo que se trata, obviamente, de evitar en nuestro trabajo. Entonces, empecemos un poquito más a hablar. Ya, creo que no está dando con el cursor, pero está dando con el... Vamos, ya. Empezamos a hablar de lo que son los tercios. Vamos a ir hablando, perdón, de lo que yo les decía, el tercio superior, pero también existe el tercio medio y el tercio inferior, ¿ya? Vamos a empezar por la región frontal, que es lo que les voy a ir mostrando varias hemisecciones de la zona del tercio, ¿ya? Y para que me vayan entendiendo,
¿ya? Este es un curso que yo hice con el doctor Jorge, el doctor chileno Jorge Abruna, ¿ya? Y que es un excelente anatomista, ha pasado tiene mucha experiencia, es joven, eh, tiene mucha escuela del doctor Sebastián Cotofana, con el que hizo varias disecciones. Yo le tengo muchísimo respeto, ¿ya? Valía mencionar. Entonces, como les decía, les voy a ir mostrando primero. Esta es una misección de la zona frontal. Y podemos observar la línea del pelo, ¿ya? El margen supraorbital y donde comienza la cresta temporal también, ¿ya? Ese número 2 que ustedes están viendo a la izquierda, ¿no? Representa 2 centímetros por encima del arco supraorbitario o del margen que está del margen supraorbitario, ¿ya? Y esta es la zona de seguridad. Es la zona que no se debe trabajar porque es una zona vascularizada y muy peligrosa, ¿ya? Y seguimos con esta mi sección, y primero lo que vamos sacando es la capa cutánea. Vemos que la grasa está muy adherida. Cuesta, y les debe haber costado, hacer una disección en esta zona, ¿ya? Nosotros aquí, haciendo un punto y aparte, estamos organizando o vamos a organizar, estamos en tratativas todavía para hacer un curso internacional de disección en cadáveres frescos con el doctor Giacomo de Brasil, del Instituto Topi. Entonces, ya posteriormente les voy a pasar a la invitación cuando ya tengamos algo bastante bien definido. Seguimos. Entonces, como les decía, vamos a sacar la capa cutánea. Vemos que la grasa está bastante adherida y obviamente es dificultoso poder hacer una disección de la zona. Eso quiere decir que tenemos un tegumento muy delgado en este lugar. Tenemos un tegumento, una piel muy delgada. Vamos a ver posteriormente que el estrato graso está constituido por compartimentos grasos centrales y laterales. Y retirando la capa grasa, nos encontramos obviamente el músculo, que es el músculo frontal, ¿no? Que está muy adherido al sector graso. ¿Y qué pasa al estar muy adherido? También no se puede hacer fácil la disección. ¿No? Existe una unión íntima. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar automáticamente después? El plano vascular en esta zona, el plano vascular. ¿Dónde encontramos qué? El pedículo supraorbitario, ¿no? Y más hacia la línea media, el paquete supratroclear, ¿no? Si me van siguiendo, es los que ya tienen más experiencia, me van a ir siguiendo mejor, y los que están empezando es bueno que tomen nota para que vayan profundizando también un poquito más y se den cuenta de los riesgos que se pueden tener. Todo en base a anatomía topográfica de riesgo. Bueno, aquí observamos, por ejemplo, un poquito más esquematizado los reparos anatómicos que ya les mencioné, que ya les estuve mencionando. Vemos cómo el paquete vascular sale aquí del periósteo, ¿ya? Y se encuentra bien adherido al estrato muscular y graso, como yo les decía en esta zona. Bueno, aquí nos indica, aquí vemos que debemos manejar nuevamente, les repito, el mismo margen de seguridad que les había mencionado. Y este margen de seguridad, les repito, es de 2 centímetros, antes del arco superciliar y hacia arriba, de aquí hacia arriba, si me están viendo, ¿ya? Es importante ese punto, ¿ya? Es un estudio que se saca para sacar esos 2 cm, esos 2 centímetros, se nace a raíz de toda una investigación y tiene un porqué. Bueno, es una zona simplemente de seguridad. En esta parte, no les aconsejo trabajar con fillers, con rellenos. ¿Se podría trabajar bien, superficialmente? Sí, si así lo desean, sí, ya. Con una reticulación, una G' baja del material de relleno bioestimulador más famoso que es el ácido, pero
si así lo desean. ¿Por qué? Porque a profundidad media, solo a profundidad media, ya encontramos vasos importantes. ¿Entienden? Están viéndolos, encontramos vasos muy importantes. Y por lo contrario, más hacia coronal, o sea, más hacia arriba, podemos trabajar tranquilamente, o más tranquilos, mejor dicho, en profundidad, ¿no? Aquí podemos ver más o menos de manera un poco más clara que sacando el estrato de la capa cutánea, luego queda descubierta la parte subcutánea, y vemos que el músculo es muy delgado, es una zona muy delgada, ¿ya? Está adherido, obviamente, a la parte grasa, como ya lo habíamos mencionado. Lo interesante en esta fotografía es ver cómo el tramo vascular arterial no se encuentra bien definido, no se encuentra bien definido, no se encuentra bien definido en un solo plano, sino que varía de la zona superciliar, que ya habíamos mencionado, ¿ya? 2 centímetros hacia arriba. Varía de la zona superciliar que mencionamos, 2 centímetros hacia arriba. Por eso es esos 2 centímetros también, explicando un poquito el estudio de Cathy Velesney, ¿no? Entonces, se ve una zona bastante vascularizada, les repito, y se tiene que tener mucho cuidado. Trabajar muy superficial si en el caso se va a querer trabajar con rellenos. Por lo contrario, y les repito nuevamente, me gusta ser redundante, la zona superior, la más frontal, presenta menos vascularización, ¿ya? Por lo que se puede trabajar de manera más tranquila con los cuidados que se deben tener también, porque no deja de tener vascularización. Podemos ver que sacando el plano graso, muscular, el espesor sigue siendo íntimo en esos dos planos. En realidad, todas estas capas en estas zonas son bien delgadas, por lo que la brecha de trabajar profundamente o superficialmente es ínfima. Se reduce prácticamente a nada. ¿Me van entendiendo entonces qué es lo que yo quiero transmitirles a ustedes? El doctor Arraya Bruna es el dueño y señor de estas fotografías, y que yo le tengo un respeto muy grande después de haber hecho el curso con él. Es que yo lo empecé a seguir. Bueno, pero volviendo. Y finalmente llegamos al plano óseo. Llegamos al plano óseo, para explicarlo un poquito. Donde podemos ver que también existe un resabio de vascularización. Además, una vascularización bien definida, por lo que nuestra técnica debe ser muy controlada en esta zona, ¿ya? Sobre todo hacia las zonas laterales, siempre respetando el margen de seguridad de 2 centímetros, siempre respetándolo. La parte inferior, en la parte inferior, ¿no? Vemos la zona donde se insertan los músculos corrugadores y superciliar. ¿Y cómo salen los paquetes vasculonerviosos del foramen supraorbitario? ¿Entienden? Podemos ver incluso desde otro ángulo, ¿ya? Desde otro punto de vista con estas fotos, lo que yo les decía, la inserción de los músculos corrugadores superciliar, y al lado, inmediatamente, el nervio y la arteria supraorbitaria. Y también vemos cómo va subiendo todo el paquete supratroclear, ¿no? Estas fotos nuevamente les muestro para que se les grabe la importancia de no tocar a nivel profundo esta zona. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Este es un tip. Es un tip, y hablando un poquito del trabajo clínico que nosotros hacemos, ¿no? En base a lo que ya expliqué, para no ir mareando un poquito las cosas y explicar todo en uno. Vamos por partes. Es un tip. Si uno traza una línea desde la nariz hasta la frente, línea media, de 17 y 27 milímetros, nos vamos a encontrar con los reparos anatómicos que ya hemos hablado. A 17 milímetros la arteria supratroclearia, 27 milímetros la supraorbitaria y su foramen, las dos con su foramen. Y si vemos en la foto,
¿ya? La foto de la derecha, ¿ya? Esencialmente vemos cómo la arteria angular llega a la periórbita y se anastomosa con los vasos oftálmicos, ¿no? No nos olvidemos que la arteria oftálmica tiene más de 14 ramas. Y las que nosotros conocemos, las que nosotros vemos, o conocemos, mejor dicho, son las que salen de los estratos superficiales. ¿Esto qué quiere decir? Que son vasos que encontraremos no solo en la zona frontonasal, sino en la zona palpebral y la zona periocular, entre otras zonas. Y es por eso es esto, ¿no? Aparte que esta es una zona central, ya existen riesgos en esta zona que es al momento de trabajar, ¿ya? Ya los explicamos un poco. Es la zona palpebral de Roth, ¿no? Y aquí cuando avanza el envejecimiento surgen deflaciones, surge la caída, ¿ya? Surge la atrofia en su volumen. ¿Y qué debemos hacer entonces? Nosotros debemos tratar al paciente. Evidentemente hay reparos anatómicos importantes, como ya hemos hablado y hemos mencionado, pero nosotros tenemos que tratar esta zona, ¿no? Tenemos que tratar, no nos tiene que dar miedo, tenemos que saber que existen para tratarla, evidentemente, ¿ya? Y tenemos que hacer una reposición de volumen en la zona muchas veces. Entonces, que utilizamos obviamente rellenos. La idea es alejarse de la zona de vascularización, ¿ya? Y nuevamente, el mejor parámetro son esos 1.7 centímetros y 2.7 centímetros, o 17 milímetros y 27 milímetros, respectivamente, de la línea media, para tener un poquito más de seguridad en dónde se trabaja esta zona. Es hermoso trabajar esto en práctica, entre alumnos, porque nos marcamos todo. Entonces, por medio de la propiocepción, ¿no? Del tacto propioceptivo, es que nosotros incluso podemos entender dónde se encuentran esos forámenes y saliendo esos paquetes vasculares, ¿no? Es muy linda esa parte. Vamos con... Ahí se trabó de nuevo. No, aquí está. Y bueno, estos son los reparos que yo les decía. Superciliar y supratroclear. Y ahí vamos. Ahora hablando un poquito de los riesgos. Este cuadro representa los riesgos que hablamos. Pero primero todo va a empezar con un bloqueo vascular. Todo va a empezar con un bloqueo vascular. Seguido, posteriormente, de una necrosis y luego de lo que es una ceguera, que puede ser lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar, ¿ya? Incluso no tanto la necrosis, sino la ceguera es lo peor que te puede pasar. Bueno, pero convengamos que esto empieza con un simple bloqueo vascular, no empieza con más, ¿ya? La arteria oftálmica, donde surge la arteria troclear, se anastomosa, entiendan, y se une con la arteria angular, se une con la arteria supraorbitaria y la arteria dorsal nasal, y a su vez con la arteria central de la retina, todas estas. Se llama anastomosis, se llama verdadera, muy impresionante, ¿no? Llega a esta zona central de la retina. Esa es una diagramación muy importante y la secuencia que puede existir a partir de una simple obstrucción vascular, les repito, ¿no? Incluso con rellenos menos reticulados que un ácido hialurónico o una lipo, en la acción de una lipotransferencia, ¿no? Por ejemplo, con un plasma gel. El plasma gel muchos creen que es muy inofensivo y a diestra y siniestra se animan a colocar. Pero yo les digo, existen registros documentados de obstrucciones vasculares con plasma gel. Evidentemente la ceguera no es tan frecuente, pero sí la obstrucción vascular y la necrosis, ¿no? Entendemos que estos vasos y su trayecto es de vital importancia anatómicamente hablando, que se debería estudiar de memoria, les repito, y más allá que la anatomía puede cambiar, puede nunca ser la misma, pero se tendrán parámetros básicos en las técnicas que se enseñan para actuar con mayor confianza, pero el discernimiento lo van a tener ustedes, no la va a tener el docente. Ustedes pueden discernir mejor con el estudio y con la base científica, ¿entienden? En base a la técnica que les enseñen.
en base a la técnica que les enseñan. Y así mejorar su trabajo, mejorar su clínica. Bueno, en el momento del momento ya sabrán qué es lo que está pasando y cómo hay varios módulos, varias charlas, varios módulos que se da. En esto solo es anatomía topográfica. ¿Qué hacer? Saber qué hacer, ¿no? Pero por lo menos aquí ya sabemos qué es lo que hay, ¿ya? Esa foto que tenemos aquí abajo, se ve claramente, que es un caso que publica Su Fan Hu, colaboradores, donde se ve claramente que se empieza a hacer una obstrucción a nivel glabelar, en la vascularización normalmente troclear. Y por la anastomosis verdadera, si hacemos una nueva charla, les voy a explicar lo que es una anastomosis verdadera, un angiosoma, ¿ya? Eso se ve mucho en la región nasal, ¿ya? Que me encantaría hacerlo porque a mí me gusta esta parte, ¿ya? Pero a partir de esta anastomosis, volviendo al tema, migra, ¿ya? Esta misma hasta abarcar gran parte de la región, de la zona frontal en la paciente, ¿ya? Y obviamente llega a la zona orbitaria provocando la ceguera, provocándole la ceguera. Todo en una anastomosis verdadera. Todo en una anastomosis verdadera. Bueno, y maximizando un poquito la seguridad en los tratamientos con relleno que nosotros hacemos, primeramente es entender que existen materiales alternos, otros materiales que podemos usar para evitar complicaciones vasculares. Complicaciones vasculares posteriores que pueden existir, complicaciones posteriores que pueden existir en esta zona glaberal o frontal media, y son, por ejemplo, los hilos PDO. Los hilos PDO. Si se van a utilizar, si van a utilizar un ácido hialurónico, por ejemplo, que sea con una G' baja, ¿ya? O, para explicar un poquito más, un módulo elástico que sea fácilmente desplegable. Y como es una zona superficial, es una zona de seguridad, la zona, digamos que, esa zona de 2 centímetros que nosotros hemos hablado, ¿ya? Tratemos de que sea una zona de trabajo bien superficial. Es una zona superficial de trabajo, ¿ya? Y entonces sí, podré tener una buena reposición de esa zona anatómica. Y no va a ser necesario más, ¿ya? Podemos hablar de materiales también, podemos hablar mucho de tipo de rellenos para esta zona, de tipo de materiales, pero no es el objetivo del tema. Bueno, simplemente entender esta parte, como un tip. El depósito, ya les decía, superficial, pero va en relación también en este tercio superior a la zona frontal que vamos a trabajar, ¿ya? Aquí se refiere a la zona que está más cerca del arco superciliar, como ya hemos hablado, donde los vasos emergen desde la zona ósea hasta el plano graso y muscular. Y les repito nuevamente, el margen de seguridad. El margen de seguridad les va a dar la referencia donde si vamos a ir a un plano más superficial o un plano más profundo de trabajo. Más coronal, podemos trabajar a nivel más profundo, pero sigue existiendo vasos. Tenemos que saber. Y la disposición de estos vasos, les vuelvo a repetir, es muy irregular. No se confíen. Puede cambiar mucho un paciente a otro. Y entonces me dirán, obviamente muchos trabajamos con cánula, ¿ya? Otros trabajan con aguja, yo trabajo particularmente, me gusta más con aguja, ¿ya? Utilizo dosis bajas, hablando un poquito ya de materiales relleno, utilizo yo dosis bajas, prefiero que me sobre, sinceramente, y el tema del uso de los vasoconstrictores, lo que es la anestesia, es un tema de una discusión muy amplia. La última vez que lo dije, porque yo básicamente no lo utilizo, es que me fueron con algunos argumentos muy válidos que me están haciendo un poquito tratar de mejorar la técnica que yo tengo. Bueno, y bueno, todo este estudio de complicaciones tiene, obviamente, siempre va a tener relación con las dosis, sobre todo, con las que vamos a emplear y trabajar, ¿no? Aquí tenemos esta foto, era un video, pero no lo pude bajar, ¿ya?
de cómo se debe marcar esta zona de seguridad que yo les estaba mencionando, que fue muy redundante en esta zona frontal, ¿no? Para poder empezar a trabajar en este tercio, ¿ya? No se recomienda para nada utilizar, ya les dije, rellenos. Yo particularmente no lo hago. Yo utilizo hilos PDO, por eso puse hilos PDO. Pero si lo van a hacer, 2 centímetros por encima, y empiezan en ese punto donde es el nacimiento del cabello. Puede ser, pueden hacerlo. Yo particularmente hago vectores en esta zona, alejándome sobre todo de la zona de riesgo, ¿ya? Entonces hago vectores en retroinyección desde las zonas laterales y después me voy a la zona central. Después voy a la zona central. Eso también como tip, para darles un tip del manejo, ¿ya? Vamos rápido, ya, porque tengo poco tiempo, ya, y vamos a hablar un poquito, vamos a seguir en este tercio y vamos a hablar de la zona temporal. Este es un video, y simplificando el tema de planos, en esta zona temporal podemos ver que primero, ¿qué está pasando? Se está separando la piel junto con el tejido celular subcutáneo, esa parte amarilla. Es muy esquematizado este video, muy esquematizado, ¿ya? Y esto es lo que es, obviamente, el celular subcutáneo, es la grasa, ¿no? Prácticamente, estos estratos están pegados también, ¿ya? Este plano, o estos planos, mejor dicho, se la considera una zona segura. Hasta aquí es una zona segura de trabajo, ¿ya? Es decir, que si vamos a inyectar en esta zona, preferentemente que sea superficialmente también, en esta zona, hasta este punto, ¿ya? Pero varía mucho y se trabaja en planos aquí. Dependiendo del material que vamos a utilizar, se trabaja en planos, ¿no? Si vamos a utilizar un bioestimulador, un Radies, un Sculptra, tenemos que saber trabajarlo bien, porque con esos materiales se trabaja en planos, ¿no? Pero hablando de la zona segura, según los reparos anatómicos vasculares, es la zona de esos dos primeros planos que hemos visto, que son la zona superficial, son los planos más superficiales, son los más seguros, ¿ya? Este otro plano, ¿ya? Es la fascia temporal. Bueno, es el tercer plano, digamos. Ya empieza lo que es la fascia temporal. ¿Y qué tenemos entonces aquí? Una arteria, ¿ya? Muy conocida, ¿ya? Es una arteria que la tenemos que estudiar también como una cápite totalmente aparte, ¿ya? Y es la denominada temporal superficial, que es tiene muchas ramas también. Pero vamos a ir esquematizados porque no tenemos tiempo, ¿ya? Entonces, esta es la temporal superficial. Aquí empieza. Entonces vemos que este nivel tenemos que tener cuidado. Ya es una zona irrigada. Ya es una zona irrigada. Bueno, es una zona irrigada. Luego viene esta, vamos avanzando. La fascia temporal profunda, donde pasa la arteria facial en su rama, la arteria temporal superficial, en su rama media, la temporal media. ¿Me entiendes? Se dan cuenta que a medida que nos vamos profundizando, la zona se hace cada vez más compleja, se va volviendo más vascularizada la región. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Luego separamos el músculo. Hasta aquí vemos que se está separando el músculo. Y también vemos que es una zona bastante irrigada por la arteria temporal profunda. Profunda y media, porque va desglosándose así. Profunda y media. ¿No? Y nos encontramos con el plano óseo. Y donde aparte de que se encuentra la arteria ya mencionada, ya vemos que están saliendo, vemos también los forámenes, por donde están saliendo desde este estrato. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque es una zona, ya, que se utiliza mucho cuando se hace bioplastías, ya, con rellenos o fillers.
Quiere decir que se tiene que llegar al plano profundo. Y nosotros tenemos que entender que la arteria que estábamos mencionando llega hasta este nivel en su parte más profunda y con las ramas medias. ¿Me entienden? Entonces la temporal superficial llega hasta este punto y se encuentran los forámenes por donde salen, ¿me entienden? Y tenemos que tener cuidado también, tenemos que saber, nuestra técnica tiene que ser fina, porque el paciente necesita la atención de esta zona. Es una zona 3, es una zona de fijación, es una zona que la debemos cuidar y trabajar, reestructurar, adipoestructurar, ¿ya? Para mantenerla, porque es una zona que a futuro nos va a servir mucho, nos va a servir bastante. Bueno, y para que me entiendan un poquito más, es una distribución de los planos que ya hemos visto, esquematizándolo. Primero tenemos el plano inicial, que es la piel, ¿no? Luego tenemos el celular subcutáneo, que es la grasa superficial. Hasta este punto, como hemos hablado, es seguro todo. Es seguro todo. Posteriormente tenemos el plano de la fascia superficial temporal o temporal superficial. En este plano se encuentran relacionados la arteria temporal superficial con la vena del mismo nombre. No nos olvidemos, es un paquete vasculonervioso. Luego tenemos el plano que se denomina interfacial. Estamos esquematizando el video que hemos visto, ¿ya? El plano que se denomina interfacial, que es por donde pasa el nervio facial con su arteria. Luego viene la fascia temporal profunda, en su parte más superficial, que va delimitando, delimita el siguiente plano, que es el plano graso temporal superficial, que es por donde pasa la arteria temporal media, con el nervio cigomático temporal. Es mucha anatomía, yo entiendo, los que están más involucrados en anatomía me van a seguir más, ¿ya? Pero lo estoy esquematizando, solo lo estoy esquematizando. ¿Por qué? Porque es importante. Esta rama grasa, por ejemplo, es parte temporal de lo que sería la bola adiposa de Bichat. Es la parte temporal, es parte temporal de la anatomía de la bola adiposa de Bichat, famosamente llamada bola adiposa de Bichat, porque tiene otro nombre científico, ¿no? Y luego viene lo que es el plano 7, el plano denominado fascia temporal profunda, que va a ir cubriendo el músculo temporal, donde se encuentran las arterias temporales profundas, mejor dicho, y como ya hemos dicho, en su rama anterior, pero en su rama media y posterior. Luego viene el pericardáneo, el periósteo y hueso, ¿no? En esta disección especialmente se observa claramente la fascia temporal superficial, ¿ya? Que dijimos que tiene relación con el nervio facial. ¿Y qué vemos también? La arteria temporal superficial a la derecha, ¿ya? En el mismo plano. Y esta arteria empieza a ascender de manera oblicua hasta encontrarse con la unión del músculo frontal, donde también se une el ramo del nervio facial. Bueno, ya ven cómo ya estamos entendiendo esa anastomosis, también viene de este lado. Se unen, ¿no? Con esa rama del nervio facial. Consigue, entonces es un elemento clave este paquete para encontrar el reparo anatómico nervioso y arterial que a nosotros nos interesa, que a nosotros nos importa. ¿Ya? Es un punto de quiebre en anatomía para poder encontrar realmente el reparo y poder guiarnos, si lo quieren decir así de esa manera, esta temporal superficial. Y ahora que podemos ver también que los planos son bien delgados. Miren en la foto de la izquierda cómo no se puede separar los planos 1 y 2, que es la piel y el celular subcutáneo. Inmediatamente viene el plano 3, que es ricamente irrigado. ¿Me entienden? A ver, fíjense aquí en esta parte. No se puede separar, es difícil, el plano 1 y 2.
Y nosotros hemos mencionado que es el lugar más seguro, donde nosotros queremos estar, donde nosotros queremos trabajar. Pero sin embargo, es extremadamente delgado, porque inmediatamente del celular subcutáneo viene el plano 3, ¿no? Que es este plano ricamente irrigado, y donde ya tenemos que tener mucho cuidado hasta llegar a los planos profundos. Hay técnicas, hay formas de trabajar estas zonas, pero ustedes vean que, por ejemplo, los bioestimuladores, que se trabaja mucho hoy en día, se trabaja bastante, ya les decía, es una escuela bien brasilera que viene, es una corriente de allá, se trabaja mucho esta zona con bioestimuladores que manejan rellenos, que manejan cierto tipo de rellenos. Y hay técnicas para saber utilizarlas, ¿me entienden? Hay técnicas que se aprenden en base a lo que yo les estoy hablando y diciendo. ¿Me entienden? Técnicas para mejorar, por ejemplo, técnicas post-aplicación, donde se utilizan masajes, por ejemplo. Se utiliza aparatología para poder difuminar y mejorar, y para que me entiendan, el camino de ese material. ¿Entienden? Vean cómo en la foto de la derecha sigue, bueno, eso ya lo dije, pero véanlo bien, cómo va mandando nuestra arteria temporal superficial. Y como su nombre indica, hablando de superficialidad y profundidad, como el nombre indica esta arteria, es un plano superficial, pues, supuestamente. Pero igual tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Esta arteria, mientras siga subiendo, va a llegar a tener anastomosis, les repito, y si nos vamos a ser un poquito más específicos, va a tener una anastomosis con la supraorbitaria y la supratroqueal, que ya hemos explicado anteriormente. Van viendo cómo es una conjunción de todo, van viendo. Eso es importante saber ahora que existe esto, ¿ya? Es importante, porque también la literatura te enseña a cómo identificar un problema en una obstrucción vascular en base a la anatomía que yo les estoy dando. ¿Entienden? Es importante el estudio, alumnos, es muy, muy importante. Yo a los alumnos les tengo muy controlados con el tema del estudio en lo que es anatomía, justamente por la anastomosis que existe, ¿ya? Y para evitar que me estén preguntando todo el tiempo qué hacer, es mejor que ellos vayan discerniendo, o discerniendo, perdón, haciendo haciendo un análisis, mejor dicho, un discernimiento, perdón, en base a lo que uno explica. Que eso es educar, eso es guiar, ¿no? No es simplemente darle la técnica. Bueno, aquí se observa, por ejemplo, muy bien, la irrigación que existe en esta zona profunda, muy profunda, ¿no? Se nota bastante bien. Bueno, se nota bastante bien la, 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 este arco cigomático, ¿ya? Y la fosa también cigomática, inmediatamente tenemos el hueso temporal. Y se ve exactamente esta rica vascularización, que ya hemos hablado bastante, ¿no? Ahora, para no hacer más, cansarles mucho, ¿no? Porque de esta zona se puede hablar bastante más, ¿ya? Es que vamos a esquematizarles, vamos a dar otro tip en relación a lo que ya les he mencionado. Me hubiese gustado hablarles un poquito de las ramas que tenemos, ¿ya? Y de las anastomosis verdaderas que existen en esta zona, ¿ya? Pero lo podemos hacer en otra oportunidad, es para no cansar. Bueno, le vamos a hablar de un tip. Vamos a adelantar un poquito y le vamos a dar un tip. Este es un esquema que explica una forma de inyección segura, entre comillas, porque nada es seguro, en relación a los reparos anatómicos que acabamos de ver, ¿ya? En relación a lo que acabamos de ver. ¿Y cómo se hace esto? Primero esta línea
Ustedes están viendo que parte de la cola de la ceja perpendicular hacia coronal, o sea, hacia arriba, ustedes tienen que marcar esta línea, 1 centímetro hacia arriba. Bueno, esta línea va a dividir lo que es el músculo temporal del frontal. Básicamente eso, esquematizadamente, ¿no? Entonces marcamos 1 centímetro hacia arriba. Y nos vamos también hacia afuera. Y nos vamos hacia afuera. No hacia adentro. No hacia la línea media, sino hacia el canto externo, ¿no? 1 centímetro también. Y ese será nuestro punto sugerido de seguridad para una inyección supraperióstica. O sea, profunda. Hemos hablado, el mejor lugar que tenemos aquí es también a nivel superficial. Pero debemos trabajar a nivel profundo, lo tenemos que hacer. Es una reposición que tenemos que hacer en esta zona por 1000 factores. Incluso para hacer una combinación de otras técnicas. Tenemos que reposicionar esta zona 3 de fijación. ¿Ya? Y ese punto, es esta zona supraperióstica, este punto de seguridad, ¿ya? Es el que se utiliza mucho para tener, valga la redundancia, mayor seguridad. Menos complicación. Bueno, pero nada es seguro. ¿Ya? Otra técnica, si ahí ven un dedo, otra técnica para sacar un punto de seguridad, es colocar el dedito, índice, como están viendo, sobre el borde cigomático, y esto automáticamente, ¿ya? Nos va a indicar la posición de la vena temporal superficial, ¿ya? En realidad sería la temporal media en este punto. ¿Entienden? Llegando, muchos deben saber esto, pero aquí estábamos ya hablando de la vena y de cómo identificarla de acuerdo a un punto de seguridad. ¿Qué pasa si llegamos a inyectar en un relleno, un filler, en una vena en esta zona? Este puede migrar causando, por ejemplo, o llegando a causar una embolia pulmonar, que está escrita, está descrita, está documentada dentro de los problemas, o mejor dicho, consecuencias de haber colocado un filler a nivel temporal. Está descrito. Lo que pasa en esta zona, alumnos, es que las venas en esta zona no tienen válvulas. Toda la zona perioritaria, en realidad, periocular, son venas que son que fácilmente pueden hacer migrar un elemento extraño. En este caso podría ser un ácido. Y ese es el gran riesgo de esta zona, en lo que respecta a venas. ¿Me entienden? O sea, ya tenemos otra complicación más. Otra complicación más. Y como la ciencia no es 1 más 1, 2, tenemos esto. ¿No? Que es una descripción documentada de la técnica que les acabo de mencionar, porque la anatomía, les digo, no es exacta, donde se realiza la técnica mencionada, evidentemente, pero vemos cómo puede variar, y según la anastomosis de los vasos, el punto de seguridad está exactamente pasando nuestro paquete vascular. Puede estar exactamente en el punto de seguridad que nosotros hemos sugerido. Por eso, que este es un estudio de Ji Lee, está publicado en PubMed, lo pueden encontrar. Es extraño, pero se puede dar, está descrito. Pero nosotros tenemos que manejar técnica, tenemos que complementar nuestra técnica. Aspiración, por ejemplo, ¿no? Dolor. Podemos hacer semiología para poder mejorar nuestra técnica, pero para eso tenemos que tener estudio. Tenemos que saber distinguir qué es lo que tenemos y está abajo y lo que no podemos ver. Bueno, pero si vamos a tener un punto de seguridad, es el que les acabo de describir. Ahora, hablando un poquito de maximizar la seguridad en esta zona.
y haciendo una diferenciación en hacer un depósito de fillers a nivel profundo, como ya hemos mencionado, y a nivel superficial. Más allá de tener el punto de seguridad y a nivel superficial ser mucho más seguro, se tienen que tener algunos parámetros. Y esto les voy a dar como tip también. Si vamos a utilizar un relleno a nivel profundo, vamos a necesitar una G' alta y mayores cantidades. Para eso yo utilizo cánula particularmente. Se puede también utilizar aguja, pero con aguja o cánula también lo importante sería aspirar. Con esto, más el punto de seguridad que les acabo de describir, pueden trabajar, pero no se olviden que la anatomía no es 1 más 1, 2, les repito, y es bueno discernir y poder pensar en el momento de actuar. Saber qué material, biomodulador, bioestimulador, vamos a utilizar dependiendo las características, el análisis facial de cada paciente, evidentemente, ¿no? Análisis facial también es muy importante en nuestra especialización. Y si vamos a hacer un depósito superficial, ya no profundo, o sea, subdérmico, se puede manejar cánula, es mejor, es más fácil, ¿ya? Una G' media, se puede trabajar con menores cantidades. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la situación entre un plano superficial y profundo es mínimo aquí, o sea, trabajemos con menos cantidades, ¿ya? Nuevamente, el punto aquí también nos sirve, ¿ya? La técnica que les he descrito para el nivel profundo nos sirve, ¿ya? Y evitemos definitivamente depósitos en espacios intermedios y profundos, ¿ya? Si vamos a trabajar a nivel superficial, solamente sería mejor. Pero no nos olvidemos que sí, el paciente va a necesitar una reposición a nivel profundo. Bueno, este es un pequeño video, ¿ya? Explicando un poquito la técnica que les acabo de decir eh, con las dos formas, tanto incluso con aguja y con cánula. Ya es un video bien corto, pero se entiende en base a todo lo que yo les he explicado. El uso de vasoconstrictor, ¿no? Que es un tema bastante interesante hoy en día para mí, porque yo no utilizaba para nada, porque uno de los indicativos fundamentales cuando hay una obstrucción es el dolor, ¿no? El uso de anestésico con vasoconstrictor, mejor dicho. Pero, de acuerdo a la semiología, en este caso del dolor, es que se puede hacer una diferenciación, pero eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema, también muy importante. La medicina estética sigue avanzando, ¿ya? Sigue evolucionando y se siguen mejorando las técnicas. Recientemente tuvimos una clase importante aquí en Sucre, en Bolivia, con la doctora Patricia Guedes del Instituto Topi de Belo Horizonte, uno de los mejores de Belo Horizonte. Nos dio una clase de bioestimuladores preciosa, o sea, realmente muy didáctica. La teoría la llevamos de manera muy descrita, muy bien descrita. La hicimos por Zoom primero, luego vino acá, la dio en aula, y nos fuimos a la práctica ya con todo eso, ¿no? Fue un módulo muy interesante el anterior fin de semana que hemos pasado. Entonces vamos viendo cómo vamos primero tratar que sea de manera bien superficial, con cánula, ¿ya? Haciendo vectores, y vamos a ir reposicionando la zona que está depresiva y que nosotros necesitamos reposicionar, además. Porque es una zona de fijación, es una zona 3, una zona que no puede colapsar, que cuanto menos tarde en colapsar, vamos a tener más herramientas para tratar al paciente, muchas más herramientas. Pero, de nuevo, la anatomía no es exacta.
La anatomía no es exacta. Bueno, eso es todo por esta noche. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer. He tratado de resumir al máximo. Es muy tedioso, lo siento mucho. Es bien... traté de esquematizar lo más que pude. Este es un curso que se da... cada tercio lo damos un módulo, un tercio, un módulo, otro tercio. Entonces, pero tratamos de dar una introducción valedera para el masterclass que teníamos preparado con las doctoras. Bueno, yo muy complacida de esta masterclass, de verdad muy interesante, sobre todo sabiendo la importancia de la anatomía para la aplicación de todas estas técnicas. Por aquí tenemos comentarios de que ha sido una excelente clase, que ha sido muy buena, la doctora Mariela Reyes, la doctora Judith, la doctora Nilian Rodríguez, bellísima aula, doctor, gracias. Saludos por aquí. Excelente, muchísimas gracias. Yo creo que de verdad todos han quedado muy complacidos. Nosotros darle las más infinitas gracias por su apoyo, cariño, para que nuestras clases cada día tengan este prestigio de profesionales como usted, doctor Batani. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Yo, particularmente, hablando un poquito me gusta la dinámica que tienen, las felicito mucho. Yo estoy para lo que ustedes necesiten, pero haciendo una invitación, con el permiso de ustedes, tengo la clase, yo pensaba darla también ahora, pero pensé que iba a ser un poco más tiempo, pero la clase del tercio medio, de la anatomía topográfica de riesgo del tercio medio, que a mi forma de ver, y como se está popularizando tanto el tema de rinomodelación, por ejemplo, es muy importante conocer, es muy importante, me gustaría darla, yo me comprometo. Sí quisiera que tener un poquito más de tiempo y si los alumnos también lo permiten y ustedes, porque mínimamente se la puede resumir, y esto estoy hablando solo de resumirlo, en 1 hora y media a 2 horas. Pero créanme que es rica información, es información que actúa de empuje para la investigación, ser autodidacta en el tema y poder mejorar realmente y darnos cuenta de cómo podemos solucionar, porque yo hablé también de identificar, pero también hablé de solucionar algunos problemas que podemos tener con el empleo de lo más famoso, que son los fillers en armonización orofacial. Entonces, dejo agenda abierta para que se pueda hacer, ¿ya? Y que es el tercio más importante. Hubiese dado ese, pero no me daba el tiempo. Pero ahora preparándonos un poquito en cuanto y pidiéndoles permiso en cuanto al tiempo, yo estoy disponible para poder dar. Excelente, vamos a yo creo que todo el planificar mundo va a estar fecha. encantado. Hay que planificar la fecha, nada más. Lo planificamos, lo planificamos. Este tercio me gusta, este es lindo, pero como que son técnicas que son importantes, evidentemente, sobre todo la zona temporal, que se tiene que tener una reposición constante, un cuidado constante, pero el tercio medio es muy apasionante entenderlo. Y les soy sincero, es el que más les va a, a ayudar en su práctica rutinaria y diaria. Bueno, sin embargo, muchísimas gracias por escucharme. La verdad que para Espectacular, mí, espectacular los videos, Luis, de verdad que para mí fue un honor. eh, y siempre con el cariño a ustedes tres y sobre todo a Emita y Beatriz, que las conocí personalmente, siempre con el corazón aquí de un boliviano que la respete y pronto las va a traer a su país también. O aquí te esperamos también por acá pronto. Gracias a toda la gente que nos acompañó, de haberse tomado el tiempo esta noche para oírlo y seguir con nosotras. Y bueno, aquí estamos pendientes, vamos a planificar esa clase y ojalá podamos vernos muy pronto. Así que bueno, no me queda más sino despedirme.
Feliz noche para todos ustedes feliz noche. y